Un día más, un año más o un año menos. Estamos aquí ya de vuelta en este 2022. Feliz año, Martín, y a todo Feliz el mundo año, que lo Fran. ve. Y nada, empezamos fuerte el año porque hoy traemos un tema que, pese a la censura de Martín, que me ha tenido fustigado con el látigo de que no quería hablar de este tema, que si es demasiado idealista, que si esto va en contra de la doctrina marxista, hoy por fin parece que como propósito de año nuevo se ha propuesto ser mejor persona, me deja hablar de los intelectuales y su función social y nada, a ver qué se cuenta este muchacho. Muy buena, Martín. Muy buenas, Fran. Espero que ese año nuevo arranque lo mejor posible, también para toda la gente que nos sigue. Y no es que haya revivido el debate, sino que realmente no te presentabas. Manuel aquí en los últimos días del año Bueno, estuvo bueno, como bueno, un bueno. campeón, pero tú evadías la gesta, entonces no se Hay pudo gente que tiene presentar, ¿no? cosas que hacer en esta vida, ¿eh? Hay gente que Eso es tiene verdad. No, menesteres importantes y tendré que gestionarlo. No puedo estar aquí sí, los que siempre a tenemos tu la vida vera, resuelta. nada más que para lo que tú quieras, claro. Tú que perteneces a la burguesía, no puedo permitirme esos lujos del ocio y de la vida contemplativa que tienes. Precisamente hoy vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Una Pero mijilla. claro, para gente con la vida resuelta como yo, que vive de rentas, pues es mucho más fácil hablar de estos temas y en ese sentido también soy muy tóxico porque siempre quiero que estés aquí dando tu opinión. Pero, pero bueno, hoy un tema muy interesante, un tema que para que quien lleve tiempo siguiendo el podcast se dará cuenta de que ya hemos tenido nuestras fricciones, un poco cuando hablamos de historiografía, de filosofía, también un poquito sobre estos temas y ya se ve sobre todo al llegar a esa figura central de la intelectualidad contemporánea que es Gramsci, ¿no? Eh, cómo diferimos en ideas, ¿no? Entonces este Para lo programa es bueno y un para lo poco malo, ¿eh? para tratar de dilucidar nuestras diferencias, ¿no? Básicamente porque eso creemos que es un tema trascendente, incluso, sobre todo también hoy día, ¿no? Y lo curioso es eso, que ambos nos dedicamos, como quien dice, en parte a lo mismo, ¿no? En parte también estamos dedicados al trabajo intelectual, pero curiosamente tenemos posiciones bastante contrarias y es lo interesante porque nunca habíamos hecho, generalmente solemos oponernos en bloque a las locuras liberales de Manuel, pero esta vez estamos solitos y nos podemos Aquí, cara a pelear cara. en intimidad. Así es. Da suerte que está a 500 o 1000 kilómetros de mi casa y no te puedo coger del pecho. Pero bueno, ya llegará el día. Ese jab, tienes un jab extenso y portentoso, pero no llega de momento hasta De aquí. momento no llego a Ourense. De momento no llega. Bien, pues, ¿qué te parece si vamos así un poquito en este orden? Yo he reunido algunos datos para situarnos un poquito en contexto y después tú posteriormente me haces como quien dice la réplica, pero antes de nada vamos a empezar por esa definición de lo que consideramos que sería un intelectual, eh, su, ya podemos dilucidar tal vez el papel social que tiene, ¿no? Y a lo mejor incluso aventurar el papel que creemos que puede tener en el futuro. Si nos quieres contar tu parte del caso. Yo lo tengo bastante claro y quiero que desde el principio las cartas estén sobre la mesa. Mi definición de un intelectual viene de Gramsci, como puede ser de otra forma, y lo define como una persona que dirige o que alberga el criterio o la opinión de las masas. Es decir, es una persona que dirige el sentido, no sentido común, sino el sentir, el latir de esta sociedad que bebe directamente de su idea, es decir, es un intelectual orgánico que forma parte de la sociedad y que no está aislado en su torre de marfil haciendo una producción cultural estéril prácticamente, que no está conectada con la gente que en teoría a la que debería ir enfocada. Y bueno, es una figura que según la define Gramsci con ciertos tintes historicistas, como no podría ser de otra forma en la época, podría ser atemporal. Es decir, no es lo mismo un intelectual orgánico en nuestra contemporaneidad o en el siglo XX, principio del siglo XX, cuando Gramsci lo define, que como, yo sé, como vamos a hablar ahora después en la Ilustración o en Grecia, como puede ser Sócrates y todo este tipo de personajes, ¿no? Entonces, claro, para mí ese intelectual bebe, se nutre y repercute directamente en la sociedad porque
como yo entiendo la vida, no puede haber una separación del trabajo intelectual del físico, de lo material, vaya que ahora entraremos en conflicto con esa división, lo estoy viendo venir, porque claro, Gramsci lo que decía es que toda persona es filósofa, un filósofo en potencia, solo que difiere en la cantidad, en la calidad, vamos a decir, académica y en lo cuantitativo de esa producción filosófica, porque desde el filósofo más erudito que vive en su torre de marfil, como hemos dicho antes, hasta el jornalero, el campesino o el profesor o el que trabaja en cualquier ámbito laboral, necesita de una producción intelectual, de un esfuerzo mental para realizar todo tipo de obra manual, por mecánica que sea, por dividido que esté el trabajo, en esa división del trabajo dentro de la sociedad capitalista. Y claro, entonces eso, mi figura intelectual está siempre inmersa y conectada directamente con la sociedad en la que vive. Muy interesante, me surgen 20.000 preguntas de hacerte sobre, Ya, sobre ya sé. Ignacy, porque, bueno, siempre lo comento, es un autor que yo no he podido aún consultar directamente, ¿no? Pero bueno, lo tengo ahí en mi lista de cosas pendientes, ¿no? Aparte de debatirme en duelo contigo, pero eso ya son otras cuestiones, ¿no? Prioridades, prioridades. Entonces vamos, eso, Gramsci lo dejamos para después, ¿no? Básicamente, para lo que yo considero, pues yo lo has apuntado tú bien, ¿no? Cuando en la sociedad, tal como está articulado hoy día, existe una división social entre el trabajo manual y el intelectual, ¿no? Entonces, los intelectuales serían tanto las personas que realizan un trabajo como quien dice que no es manual, sino que es puramente intelectual. Es cierto que detrás de todo trabajo manual, de todo trabajo técnico, existe una labor mental, ¿no? Pero bueno, aún así considero que son los que se rigen directamente, que como lo hablaremos ahora en un ratito, en las sociedades actuales, cuando surge el Estado-Nación, el intelectual se suele vincular con el Estado, ¿no? O si no ser una parte que puede poner oposición fuera de ese Estado, aunque bueno, generalmente es que eso que forme parte de la burocracia y de esas eh, eso que esté a sueldo del Estado, como quien dice, ¿no? Ya que bueno, el propio trabajo intelectual tiene una serie de características que no le permiten, como quien dice, subsistir por sí solo, ¿no? Que eso también es una característica interesante. Entonces, eso básicamente, y la función social que yo considero que sería lo óptimo, sería que esa propia figura de intelectual se fuese acabando con el tiempo, como quien dice, ¿no? Que ya que es interesante es lo que dices, que en cada uno hay un filósofo, ¿no? Sino que cada vez esa división entre trabajo manual y físico fuese menor, ¿no? Que cada vez existieran menos diferencias, que también el propio Estado no pueda instrumentalizar a gente dedicada a ese trabajo y que por lo tanto sea la propia sociedad, cada individuo trate de dar su máximo desarrollo intelectual, ¿no? Y eso genere que bueno, la propia figura del intelectual desaparezca porque no, como quien dice, no haga falta. No es que eso que haya que llevar a todos los campos de concentración en rollo como la Camboya de Pol Pot, ¿no? Y Que ya meter te a la gente. gustaría, ya te gustaría. No, 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 no. Ese es el mismo argumento que Manuel, para que después digas. No, no es que haya que erradicarlo, no, pero yo creo que si se dan las condiciones óptimas, para mí sería eso, que la figura del intelectual, pues, o bien asumiese parte de trabajo intelectual, parte de trabajo manual, o bien, pues, como tal, desapareciera Es que completamente. eso que comenta es muy interesante, porque cuando habla del surgimiento del Estado-Nación, y dentro de todo su contexto histórico en el que se engloba, de la necesidad de los Estados nacientes por legitimar una historia que en parte evidentemente falsa, que surge de mitos y ese sentimiento colectivo de nación, que muchas veces es un gigante con los pies de barro, que se sostiene con dos alfileres. No te respondo con Gramsci, te respondo con Bourdieu, que no sé cómo, cómo Y lo recibirá. Hobsbawm, la Y teoría del Hobsbawm materialismo también. de Hobsbawm es algo así similar a lo que Ahí has voy. comentado. Es que será el siguiente, porque Bourdieu te diría que en este caso del surgimiento de la Estado-Nación, aquellos intelectuales, que más que intelectuales yo lo llamaría estómagos agradecidos, que están al sueldo, evidentemente, de una producción cultural afín a esos sentimientos nacionalistas o de Estado-Nación, sería la figura del insider, es decir, un intelectual que está a favor y que trabaja por y para la corriente propia dentro del campo cultural legítimo o legal
que marca la propia institución del Estado, ya sea en lo académico o incluso en lo cotidiano, pero sobre todo y donde más se palpa en lo académico, ¿no? En una universidad en la que se encuentre este tipo de figuras, pues evidentemente toda su mayoría, o el 100% van a ser insiders, es decir, personas que no se van a salir del corral, para que no entendamos. Luego estaría la figura de los outsiders, que son personas que no tienen nada que perder en lo laboral, porque su producción cultural, en caso de que sea contraria a estos sentimientos nacionalistas, por poner el ejemplo que estamos hablando, si siguen por esa línea, ellos no tienen un puesto de trabajo que perder. Es decir, no viven de eso, pero se pueden permitir hablar de según qué temas que no son bien vistos por la legalidad. Entonces, Gramsci se identificaría como intelectual, definiría como intelectual a este tipo de outsider. Y digo Gramsci, digo yo también, evidentemente, porque cuando hablamos de intelectuales siempre mucha gente se le puede venir la imagen o la idea de lo idílico, de esa persona que lucha por los intereses del colectivo, por el progreso social, pero no podemos olvidar que hay también una contraparte reaccionaria o conservadora o tradicional, como lo queramos llamar, porque esa batalla siempre ha existido, en este caso entre lo legal o lo alegal, ¿sabes? Lo que está dentro de esos marcos que en este caso marca, sobre todo, la institución académica, ya sea la universidad o el proyecto educativo que te marque tu comunidad autónoma. Claro, claro. Solo por apuntar, Bourdieu, bueno, como cojo se dice, Y cada desarrolla uno el decimos de la forma concepto, desarrolla el concepto de capital cultural, cultural. ¿no? Y una última cosa, hablando de pronunciación, la forma correcta de pronunciar, como quien dice, es Gramsci, porque los italianos la SC lo utilizan como sustitución de la X, por eso también fascismo, ellos pronuncian fascismo. Es así. Es solamente por puntualizar y para no caer en ese tema. Bien, todo esto que has comentado es muy interesante, pero lo tocaremos más adelante. Bien, para empezar te voy a soltar unos pequeños datos de introducción, de contextualización, tú me los comentas y así llegamos después hasta la chicha buena y hasta el conflicto. Así que Ahí ve está. calentando esos rodillos por si acaso. Bien, ¿cuál sería el origen de esta figura como del intelectual y la relevancia que se le da a las ideas, ¿no? En ese sentido, o a la mera reflexión filosófica, por ejemplo, ¿no? Y yo quería citar el intelectualismo moral de Sócrates, que básicamente es que defiende que, en contra de los sofistas, que la verdad se encuentra dentro de cada uno y que lo que hay que hacer es permitir que salga a flote, ¿no? Cada uno tendría sus capacidades personales para desarrollar en mayor medida o menor medida esa realidad, esa verdad. Entonces, claro, a través de la mayéutica, que es, bueno, como una especie de diálogo, trata de que esa verdad salga a flote y a mí me pareció muy interesante, aunque curiosamente, como has comentado ahora todo esto de Bourdieu y tal, ahora en los tiempos de posmodernidad se suele recurrir mucho al tábano socrático, ¿no? Pero realmente ahora el tábano socrático se limita a un personaje en Twitter poniendo tonterías sobre Pablo Casado y pues eso, vinculándose muy poco con la realidad, que por cierto también lo que hemos comentado, la labor social del intelectual yo considero que debe ser abolida en un futuro eh, positivo, con de desarrollo, pero sin embargo yo creo que esa labor del intelectual hoy por hoy debe ser la militancia política aportar a la transformación de la realidad, ¿no? Yo creo que con eso tal vez es una parte de gran que me parece positiva, ¿no? Pero bueno, creo Totalmente de acuerdo. pero Totalmente de bueno, ahora acuerdo. sí, si me comentas esto de Sócrates Mm, para ir introduciéndonos un poquito a la cuestión. Totalmente de acuerdo y finiquito con esto último que has comentado de la labor social del intelectual. En lo concreto, eso es muy de Julián Guita, la verdad, me recuerda a algo que Gramsci siempre defendió a muerte, ¿no? A hierro, a cuchillo de espada, que es la filosofía de la praxis, que no es otra cosa que esa filosofía de lo concreto, de lo cotidiano, si se me permite, porque siempre criticaba eso, ¿no? De los intelectuales que se centraban netamente en lo ideal, en lo ficticio y no trataban aquella crítica de la 11ª tesis sobre Feuerbach de transformar la realidad, ¿no? Y no solo de interpretarla. Entonces Gramsci iba por esa línea y no por lo eurocomunista, que después si queda hablamos de eso, que nada No, tiene que no, ver. Nada tiene que ver.
Entonces, relacionado con Sócrates y con el origen de ese intelectualismo, pues mucha gente, como es obvio, siempre que se habla de esta temática recurre a Sócrates, porque es el intelectual por antonomasia, lo clásico y lo que siempre se nos ha enseñado desde chiquitito, como se suele decir, ¿no? Pero yo quizás no acudiría a él porque, como bien dice, siempre hablaba de que la verdad y las posibilidades dependían siempre de cada uno que estaba en su interior, en su arjé, en su razón de ser, cosa que me suena más a lo que hablamos otro día, de esa mentalidad de tiburón, de que tú siempre En estás, parte sí, el concepto de individualismo, sí. claro, Pero bueno, aún así el relativismo de los sofistas es la ahí voy. contraposición, claro. Critica ese relativismo de los sofistas, pero a su vez habría como una especie de Ujú, relativismo socrático, si claro. se podría hablar de esa forma, porque si Ujú, depende de cada individuo, la realidad es como un multiverso, ¿no? Es siempre plural, llevado hasta lo absurdo, en muchas claro. ocasiones, porque si te amparas en ese relativismo socrático, cualquier teoría, cualquier hipótesis es válida. Entonces, para mí, pues eso no es así. Yo me remontaría en este caso, como hablamos en el primer vídeo del canal, me remontaría a Parménides. Parménides en esa verdad entendida como aletheia que se vendría a descubrirse, a hacerse la luz, a cambiar el paradigma y la realidad social que la rodea, el contexto histórico en el que se desarrolla, y con el paso del tiempo volvería a esconderse para otra vez volver a salir, en fin, un ida y vuelta de esa reinterpretación hermenéutica, si se permite, Sí, sí, no, correcto. de esa realidad, porque no es una realidad perfecta, inmutable, que permanece quieta y al cambio. Entonces, si quieres que tiremos por Heráclito y el continuo cambio, vale. No, no, no vamos a meter ahora en ese rollo, ya lo hemos tratado en Pero, su día, pero aún pero, así pero Heráclito en no. persona se follaría a ese pavo. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Bien, entonces pasamos de la antigüedad. No nos olvidemos que sí, Sócrates podría hablar muy bien, tal. Yo siempre digo que es el mejor de los sofistas, el peor de los filósofos. Ahí No, está. es una Como, broma, es una broma. como resumen, Sócrates no, Parménides sí. Hago un corte de esto y lo Parmenides publicamos. tampoco, Heráclito el movimiento, hijos de Parménides, perra. me da No, no. Heráclito. No, es broma, es broma. Pero no nos debemos olvidar en qué contexto se mueve Sócrates, ¿no? Mientras él estaba teorizando, el sistema productivo en el que se basaba la Grecia clásica era la esclavitud, ¿no? Entonces, claro. Y después Aristóteles, que bueno, es lo que desarrolla tal, No, considera más de las. uno rebatiría eso de esclavitud en Grecia y lo circundaría solamente a los romanos, pero eso es otro tema. No, Eso es otro tema. bueno. Bueno, pues sí, otro tema lo Pues sí, juntamos otro tema. para otro día. Bien, y después, obviamente, evoluciona en el mundo romano, pues el estoicismo, como quien dice, es Uf, cumbre, entonces no lo vamos a tratar no, no, porque estoicismo no, por favor. eso sí que era mentalidad de tiburón Eso sí que a nivel máximo, pero después ibas a las instituciones a hacerte un tiburón y había una corrupción del hostia, entonces no te podías hacer tiburón. En fin, las contradicciones lo siempre, más siempre nauseabundo, el más jodiendo a los nauseabundo. tiburones, sí. Que por cierto, yo ya comenté en el anterior programa que no soy un tiburón, ¿no? Que como mucho soy Aunque la cresta esa te una delata, cualquier anguilita cosa. o algo así más tranqui. Un barbo de río. Algo así, de un pequeñito, pequeñito. No, es broma. Entonces llegamos al medievo y aquí, claro, que bueno, tal vez esto puede resultar un cliché, ¿no? Pero la división tripartita de la sociedad en oradores, veladores, laboradores, tal vez la labor del intelectual es asimilada a la del orador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos podrías comentar un poco al respecto? Hombre, aquí hay siempre una fácil respuesta, que no voy a tirar por ella, que es siempre referirse a lo medieval como lo oscuro, ¿no? Como la época oscura de Grecia, que tampoco fue oscura, evidentemente, sino son términos que ya están más que superados. Y yo no creo que en la Edad Media, a pesar de esa división tripartita de la sociedad, en la que los oradores cumplían esta función del intelectual eclesiástico, sino ceñimos solamente al mundo occidental. Yo no creo que sea una pulsión ni estéril, ni dañina, ni un retroceso, como algunas barbaridades que se han apuntado de gente No, que se va. quizás no. Claro, que es lo que pasa siempre, que tratamos con condescendencia y con cierta superioridad moral de periodos que fueron pasados, y en el caso Es que el de lo liberalismo medieval, aún hoy día se basa en gran medida en la crítica al feudalismo, ¿no? Como si incluso relacionan sí, socialismo con autoritarismo el monárquico y feudalismo así. tardío. Sí. Entonces, claro, yo el medievo, es verdad que partía de esa idea de que siempre te lo enseñan en la escuela, de que fue un periodo, si no de retroceso, sino de stand-by, ¿no?
Si bien es cierto que si se compara con el mundo islámico, y no es por barrer para el sur, pero eso siempre va a estar presente en mí. En el caso del Andaluz, aquí en Córdoba, la biblioteca que teníamos era una de las más poderosas que ha conocido el ser humano. Luego se le metió fuego en 1236, creo que fue cuando entraron las tropas católicas a salvarnos. Y claro, ahí había una producción cultural, ideológica también, de la hostia, ya no solo en lo netamente ideal, sino en lo práctico, como en los casos de la medicina, en los casos de la matemática, la álgebra, la geometría. Y claro, entonces yo lo que quiero es romper una lanza en favor de esa filosofía medieval que ha sido tan denostada, que no está tan quizás estudiada como otra, como puede ser la clásica o la moderna con la maldita ilustración. Y no es que yo sea aquí escolástico ni mucho menos, pero no sé. Es una Pero de corriente de vez en cuando pensamiento lees a que siempre me ha Samuel y llamado la coño, ¿no? atención. Sé sincero. Claro, yo tengo a Tomás de Aquino ahí colgada a la pared, al lado del 4 de Gramsci. Jesús. Sin gran si se entera de esas animales. Ay, bueno, No, tenía... pero curiosamente lo que destaca de la filosofía medieval es en parte lo que recoge del platonismo y del aristotelismo y que desarrolla fuertemente el racionalismo, ¿no? La escolástica es Y, eso, es pasar un y en manto base, eclesiástico a Aristóteles y punto pelota. Ese claro, platonismo aristotélico. y se ciña a lo novedoso de la lógica, que ahí vemos un poco volvemos incluso a la lógica, a la metafísica de Parménides, ¿no? Y las desarrolla hasta un punto que llega a ser, en cierta medida, absurdo, ¿no? Ahí yo siempre me recuerdo de la escena de los Monty Python, de los Ah, caballeros de la mesa la cuadrada, parada. en la que para, para saber si es bruja, pues eso recorre una serie de lógicas y es muy, muy gracioso. Y bueno, ahí vemos las limitaciones de la metafísica que le cuesta en la vida a la pobre muchacha, ¿no? Pero también, en este sentido, también quería romper una lanza, pero un poquito en contra de lo que tú comentas, porque hay mucho, como mucho ¿Cómo no? nostálgico ¿Cómo no? del corporativismo de la Sí. sociedad medieval, de la orden. Aquí, por ejemplo, en Galicia, la reivindicación que hace el carlismo, después, posteriormente, la recoge el maoísmo. Y eso también, curiosamente, en el caso de Perú y así, con el imperio incaico sucede algo parecido, ¿no? Y lo curioso es que yo siempre digo, también a modo de broma, que uno no sabe lo que es el medievo hasta que no ha, no sé cómo se dice en castellano, labrado, cuando coges una azada y trabajas la tierra. Labrado, Eso, sí, sí, labrar sí, trabajar. labrar de todo el día, sí. Pues yo siempre lo digo porque, claro, es muy cómodo la Edad Media cuando tenías a gente que trabajaba por ti, ¿no? Aunque bueno, con el poco desarrollo que producía ese modelo, te podrías morir a los 20 años de Ya cualquier cosa está, que que te quiten lo pillases. bailado. Claro, sí. Entonces, bueno, yo siempre recuerdo eso y que en parte también se relaciona con la relación que tiene para mí el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? Que uno no acaba de darse de bruces con la realidad hasta que la palpa y la siente como se siente las propias labores productivas, ¿no? En el propio trabajo. Ya no digamos si entras en relaciones de asalariado y demás, que ahí ya entiendes con mucha más profundidad lo que es la realidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, ya lo comentaré posteriormente, pero mucho de lo que, no lo digo por ti, obviamente, ¿no? Pero mucho de lo que hoy día se dicen intelectuales o defienden en cierta parte ese intelectualismo exacerbado, lo único es que tienen repulsión al trabajo, ¿no? En cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, eso lo desarrollaré más posteriormente, pero bueno, quería dejarlo apuntado y también para... Sí, además eso que comenta de los experimentos de la lógica para demostrar algo que en teoría se entiende como irrefutable, me recuerda a lo que hablamos en el otro vídeo sobre el empirismo. Básicamente tiene un componente, lo que es la filosofía medieval empirista, bastante fuerte, sobre todo si lo asemejamos a la física o a la realidad aristotélica, que hasta que no se demuestra lo contrario con el giro copernicano, algo que para nosotros hoy es tan obvio como que la Tierra es redonda, aunque me da miedo decirlo en los tiempos en los que corren con la cantidad de terraplanistas que están saliendo de forma no irónica, el empirismo está, Tristemente no irónica. el empirismo está presente en este caso, puesto que lo que no se ve no existe. Y lo contrario, lo que se ve es lo que existe. El ejemplo que ponías tú antes es clarividente, pero el ejemplo que pusimos también el otro día de que una persona tira algo de lo alto de un mástil y como cae en el mismo sitio lineal, la Tierra pues, no se mueve, o sea, está quieta, estamos en el centro. Entonces, ¿qué más quieras? Te lo estás viendo, lo estás demostrando.
Entonces, si no lo puedo demostrar de otra forma, pues no existe. Y eso también se puede extrapolar hoy día con la cantidad de terraplanistas, de antivacunas y gente psicotraya perdida, algunos con títulos, la verdad, lo cual me preocupa. Por eso, Que, eso lo vemos después, la confusión entre ciencia y academia, pero claro, claro, es que ese es el problema. Entonces, lo que no se ve, no existe. Y lo que se ve, pues tampoco tiene por qué ser real. Y no quiero ser yo aquí idealista y ir más allá de lo netamente material, pero si hablamos de filosofía medieval, hay que tener esto presente. sí, y yo también digo en parte el racionalismo porque creo que la clave para buscar la verdad es la crítica al mismo tiempo al empirismo y al racionalismo, ¿no? Y todo lo que decimos es la lógica, la metafísica, todo eso se desarrolla en gran parte en el medievo, que precisamente el racionalismo, que es una de las grandes evoluciones de la ilustración, lo que hace es coger todo eso y lo convierte en laico, como quien dice, ¿no? Pero no deja de eso, Spinoza con el principio creador, todo eso, posteriormente Mm. Descartes y demás, ¿no? Todos desarrollan en parte las mismas ideas, lo que Ya tratando de eso, de darle un... su revolución básicamente consiste en cambiar la figura de Dios por la figura de la razón, o del razonamiento del ser humano, y punto pelota. Lo que es la estructura, y sé que me va a tirar aquí de la oreja, sigue siendo la misma. Entonces, no. A ver, hay cambio, evidentemente, porque está cambiando la cúspide, pero lo que es la base que sustenta todo ese proceso creador, ese proceso cognitivo, reinterpretativo, sigue siendo la misma. A fin de cuentas, lo único que está cambiando es la cabeza de turco. Ya está. Claro, es que el principio creador, en vez de estar en manos de los oradores y los relatores, como quien dice, después es la propia burguesía que elabora la razón que ella determina, ¿no? Entonces, claro, Que después eso también derivará en es lo en que esos limita. estados-nación, que estamos hablando Es en lo que eso, limita. esta-nación para crear una, en fin, idea afine a su legitimidad estatal. Sí, bueno, eso también es quizás otro debate, pero también se podría mencionar, ¿no? Bien, volvemos ahora un poquito ya a la contemporaneidad. Tú estás esperando ya que llegue los procesos de Sí, Livorno y todo eso para sí, vamos, lanzarte como un jabalí. agarrándome a la silla estoy. Pero ahora de momento andamos un poquito con Rousseau, con el Anda. surgimiento de los estados-nación y precisamente lo que has comentado y toda esa teoría de la nacionalización y demás, es muy importante lo que supone que el Estado-nación potencie la educación pública, ¿no? Que supone una culturalización en unos determinados, eh, podríamos decirlo tal vez, cánones culturales, ¿no? Que se adaptan a esa idea de nación, como bien has comentado, ¿no? Pero claro, eso no supone tan solo esa idea de nación, ¿no? Sino supone toda una culturalización que obviamente es un progreso. Ya solo la alfabetización te abre muchas puertas más allá de la simple asunción del saber leer y escribir tu nombre y el himno nacional, ¿no? Te abre muchas puertas, entonces claro, es un gran progreso, pero dentro de eso, de esa instrumentalización que hace el Estado de la educación hasta hoy día. Para eso ya hemos tenido el anterior programa sobre la posverdad en el que ya hemos apuntado bastantes de estas cuestiones y, y no sé si quieres comentar algo más antes, previo a lanzarnos sobre Gramsci, pelearnos A la como yugular, a si la no fuera la yugular. vida y un hecho, sí. No, yo creo que estamos bastante de acuerdo en todo lo concerniente a la ilustración, porque no es santo ni devoción, ni mucho menos, porque es lo que hemos hablado aquí siempre, que siempre se presenta como algo idílico y modélico, como si fuese la transición española, pero, Ya le gustaría ser tapodélico como Fraga y... pero hay que tener en cuenta, vamos a ver, que la ilustración siempre se apunta a lo que tú has dicho, la alfabetización de la población. ¿Pero de qué población estamos hablando? No ves. ¿Y cuánta gente en Córdoba o en Ourense, en porcentaje o en proporción, sabían leer y escribir en época de ilustración? ¿Cuántos libros había en la biblioteca más grande de Córdoba en el siglo XVIII, comparado, por ejemplo, con las que podría haber en París? Y dentro de esa escasez, ¿cuánta gente podía acceder a ellos? ¿O en qué condiciones podían acceder a ellos? Porque si hablamos del campesino que está laburando, labrando la tierra, la necesidad que tiene la de comer día a día. A mí que me sepa, o sea, que me enseñe a leer y escribir, no me da de comer, como quien dice, porque no voy a vivir de ello. A mí lo que me da de vivir son estas cositas, estas manos, y lo Bueno, que me en vaya, y y lo que me va a llenar de suerte si estómago. tenías tierras. A ver qué va Aquí a en el decir. norte sí, Ah, pero vale, vale. no, 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 no. Es que ha No, sonado tópico eso. es una realidad triste, pero es así, Sí, ¿no? En sí. Andalucía incluso el acceso a la tierra era Claro. como era, ¿no?
Claro, ya no es solo la escasez, sino las condiciones de acceso a esa nueva realidad que apunta la ilustración, que es la alfabetización, que se vende de esa manera, pero que no es cierta, cojones, que es que no todo el mundo, ni ya quisiera yo que la mitad de la población pudiera leer y escribir con soltura en esa época, igual no hubiésemos ahorrado algún que otro sustillo, pero no es el caso. Pasa que es mucho más fácil crear un modelo, ya pasó el tiempo, crear un modelo o un discurso en el que se simplifique todo ese tipo de matices. Porque si nos pusiéramos a profundizar y hacer un análisis pormenorizado de todo este tipo de cuestiones, sin entrar en microhistoria, evidentemente, Nunca, nunca. nunca, jamás, jamás. En la puerta, microhistoria en la No, no, puerta. antes me hago liberar. No, por Dios, borra eso, borra eso. Ya tanto no. Ya. Has ido borrando, ¿no? No, pero que no, pues, cojones, que yo lo que Has quiero es que, leído algo. digamos que sí, pero no, se cuta, pero no quiero que se tenga siempre eso en cuenta, que la ilustración fue algo modélico y menos alguien de aquí, de Andalucía, que sabemos lo que se vino después y lo que vivimos hoy, porque como decía Gonzalo Pontón, que tú bien lo conoces de Salamanca, somos hijos del siglo XVIII, para lo bueno y para lo malo, en este caso, pues para lo no tan bueno. Claro, claro. Bien, pues entonces, ¿qué te parece si llegamos al punto culmen de este debate, ¿no? Y ponernos a debatir ya sobre ese concepto, ¿no? Creo que ya hemos apuntado muchas de estas cuestiones, ¿no? De por qué considero eso, ¿no? Obviamente vamos a entrar antes de nada en esa doble dualidad que hay de Gramsci, ¿no? Hay el Gramsci que, por ejemplo, se podría encuadrar y relacionar con por ejemplo, una Rosa Luxemburgo, es decir, son la parte honrada del movimiento obrero que se opone a la intervención en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hay parte en el camino que da Bernstein y compañía y demás, ¿no? Pero, sin embargo, no se pueden escribir totalmente a lo que es en sí lo que se considera el marxismo-leninismo, parte del bolchevismo, ¿no? Porque eso no tiene una serie de cuestiones, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, la cuestión de la autodeterminación de las naciones, de los pueblos, ¿no? Es una cuestión en la que chocaba mucho con Lenin. Gramsci también, bueno, tiene sus cuestiones ya digo, para esto habría que entrar más profundamente en lo que son los procesos de Livorno, demás cuestiones de la Pues, constitución del y ya socialismo no en solo eso, Italia. ya no solo eso, sí. O sea, no solo ese famoso 1921 de Livorno, sino la etapa previa incluso a la consejil de Gramsci, en la que era fuertemente nacionalista sardo. Él partía de esa concesión que después se arrepentiría de ella y renegaría en pos de un internacionalismo, pero él siempre, desde sus escritos más jóvenes en los periódicos de su profesor de la universidad, que siempre se me olvida su nombre, me cago en la más, abogaba por esa autodeterminación porque entendía que esa cuestión meridional del mezzogiorno italiano y ese contrapeso de lo agrario contra lo fabril, esa lucha constante de la expropiación dentro del propio Estado para lo más desarrollado, en teoría, perjudicaba a su tierra. Entonces, digamos que Gramsci, en lo que es autodeterminación se refiere, pegó un giro bastante guapo, ¿sabes? Hizo un backflip y terminó en ese internacionalismo ya en su etapa madura. Claro, porque tú también lo has comentado y lo hemos comentado con relación a Hobsbawm, que una cosa es el nacionalismo y otra cosa es casi caer en el nihilismo y en parte es la visión internacionalista del trotskismo, ¿no? Que es eso, un internacionalismo que después eso acaba beneficiando a las élites internacionales del capital, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la contradicción, pero bueno, en ese contexto se mueve Gramsci. Entonces, ¿qué pasa con Gramsci? Que el legado principal lo ha recogido, como bien has dicho, Bourdieu, el estructuralismo principalmente a través de su obra de Los escritos de la cárcel, en que, como tú bien me habías comentado, se parte de nociones culturales, ¿no? Que en parte es lo que posteriormente, la base del estructuralismo es que la estructura ideológica se puede superponer en cierta medida a la estructura a la estructura económica, ¿no? Entonces, en base a eso crea, Bourdieu, por ejemplo, habla de estructuras estructurantes, están estructuradas o algo así, tiene una Un frase muy trabalengua. mítica, Que sí, la tiene un se trabalengua, estructura buen desentrastorado será. un libro muy mítica que, curiosamente, Bourdieu, después la fusión a través de Marcuse con Lacan y demás, a través del psicoanálisis, cala muy fuerte. Por ejemplo, lo que es Argentina y demás, el trotskismo también tiene Mm. un desarrollo muy fuerte en Argentina. Y en parte tú, el consejismo que comentas de Gramsci, yo creo que aún no lo he estudiado bien, ¿no? Pero supongo que eso había una corriente
yo no sé si era Bordiga o demás, una Sí, sí, sí. corriente italiana que, El que tiene PSI, ideas PSI. anteriores al trotskismo, porque bueno, El se PSI asimila. confrontado con ese ala derecha conservadora del Partido Socialista Italiano después de Livorno, en el que hay cierta reticencia a plantar cara de forma directa al fascismo que estaba creciendo en Italia. Entonces, claro, Claro, había disputas bastante guapas en y ese, también en ese. el congresismo, el autodeterminación, sobre todo a nivel de organización, que aquí entramos, es otro debate, ¿no? Porque es en qué es un soviet, ¿no? En sí que los soviets proliferan después de la Revolución Rusa, pero en sí se Poco define el tienen que soviet ver. como un órgano de insurrección, no tanto una asamblea, no tanto algo a nivel Organizativo. horizontal, ¿no? Sino, y el principal teórico de los soviets es Kalinin. Kalinin, que creo que le pone una ciudad, no sé si muere la revolución o posteriormente, no lo tengo tan claro. Entonces, para quien le interese el tema, tal vez Kalinin, la definición bolchevique de soviet, ¿no? Y claro, entonces ahí a partir, eso también ocurre un poco con la revolución espartaquista, ¿no? Que no son capaces de tomar también el poder obrero y demás, ¿no? Es una cuestión muy interesante. En este contexto se podría situar a Gramsci a grandes rasgos, ya digo, yo lo desconozco por completo, por eso voy a hacerle hoy muchas preguntas a Frank, ¿no? Entonces, bueno, mi principal problema es tanto con esa herencia estructuralista de Gramsci, que defiende de boquilla mucho el intelectual orgánico y después en la práctica, como quien dice, son gente que repudia el trabajo físico y casi también intelectual, ¿no? Porque no Sí, nos debemos olvidar le que dan cuando uno urticaria. es, claro, cuando uno es historiador, tiene que dedicar mucho tiempo a leer y a conocer la historia, ¿no? Es una de las bases, por ejemplo, del materialismo, que no es como el empirismo conoce que defiende que hay que conocer toda la realidad y todos los casos. También el empirismo dice que hay que conocer la realidad en profundidad para conocer precisamente lo que es relevante y lo que no es relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, critico esa parte y bueno, ya aparte el propio Gramsci y su concepción de intelectual orgánico, creo que, pues como siempre le he comentado, son esos restos liberales que tal vez en la Europa Me estás de ese llamando a Gramsci contexto liberal. Estás es muy llamando a difícil Gramsci romper liberal. con eso. Ahora es tu turno de réplica. Madre mía, uf, cómo me has dejado de última, macho. Mira, a ver, con respecto a esa concesión o recesión estructuralista que hace Europa, me va a dejar aquí unos minutillos en el que me desahogue, porque estoy ya hasta lo mismísimo Venga, de que se tenga esa concesión. Lo hablamos el otro día fuera de cámara, el porqué de esa falsa interpretación de Gramsci. No me quiero enrollar mucho, pero es que es totalmente necesario, así que allá voy. Gramsci, una vez que entra en la cárcel, se ve su puesto de secretario general del Partido Comunista de Italia, a un personaje llamado Palmiro Togliatti, que por todos conocido, que tuvo buena relación con Gramsci, cuando se conocieron en la universidad y demás, y fundaron el Partido Comunista Italiano en los procesos de Livorno en 1921, pero hay amigos cuando el PQS empieza a tener esa deriva estalinista que Gramsci tanto criticó y que elaboró la famosa carta para que se remitiera a Moscú en una internacional en la que Togliatti era el delegado o el corresponsal del PSI en la tercera internacional. Esa carta nunca llegó. ¿Por qué? Porque Togliatti. de qué años estamos hablando? Esta carta, no sé si era de 1920, 26, 1926, por ahí, en la que, sí, creo que es 1926. Ya lo confirmo, después subimos una historia a Instagram para que no haya confusión, porque tengo ya apuntada. Entonces, en esta carta, Gramsci, como no puede ser de otra forma, criticaba esa deriva estalinista en la que se hacía cierto culto a la persona y no tenía las preocupaciones que, según él entendía, el marxismo clásico no estaba reflejado en esta nueva tendencia del partido. Ahora bien, Togliatti, como corresponsal o delegado del partido, nunca hizo llegar esa carta porque, bueno, no es tonto. Él no quería comprometer su carrera política porque sabía que si esa carta llegaba, al primero que tenían a mano, ya que tenían en Moscú, era a Togliatti y no a Gramsci, y podía comprometer su carrera, como digo. Entonces, nunca llegó esa carta. Ahí ya, digamos que esa relación personal empezó a resquebrajarse. Una vez Gramsci entra en la cárcel con el famoso fiscal fascista, en el que dice que literalmente, porque está recogido en el auto judicial, tenemos que impedir que ese cerebro piense durante 20 años, cosa que tus muertos nunca consiguieron, afortunadamente.
Togliatti asume la Secretaría General del PSI y se desentiende por completo de Gramsci. No consta ningún tipo de contacto directo o indirecto con Gramsci durante la cárcel, sabiendo ya no solo en estado mental en el que se encontraba, sino físico, que tenía muchos problemas de espalda y demás, por lo que después terminó muriendo. Entonces, cuando Gramsci fallece, en 1937, Togliatti recurre a los escritos de Gramsci cuando el Partido Comunista Italiano estaba carente de una base ideológica o teórica fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Togliatti, desde el momento en el que entra a la cárcel Gramsci, es el poseedor o el propietario de toda la producción de Gramsci, desde antes, durante y después de su periodo en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Recurre a ellos en Barcelona, si no me equivoco, y tan solo publica la parte de los escritos de la cárcel, que es un gran signo cultural, que evidentemente no puede publicar lo mismo que publicaba durante la época de los consejos de fábrica, que es donde realmente está el gran sí político y más revolucionario, si se puede llamar, y siempre ha quedado el pozo cultural de Gramsci, que está de puta madre, la verdad, pero da lugar a lo que Togliatti, junto a Carrillo y el Partido Comunista Francés, dan a conocer como el eurocomunismo, esa corriente en la que bebe tanto el estructuralismo y mucha gente como Bourdieu y compañía dicen que son herederos de Gramsci, pero claro, solo bebieron en esta época de los escritos culturales que Togliatti ocultó el resto. Entonces, para resumir y terminar, esa concepción estructuralista de Gramsci se debe al ocultamiento tácito y de forma totalmente consciente de Togliatti de un Gramsci mucho más combativo como que te puedes encontrar en los consejos de fábrica. Claro, es que ahí tal vez entonces lo interesante sería estudiar esa concepción de los consejos de fábrica, porque Bordiga, estoy buscando aquí ahora Bordiga, era creo el principal teórico de esa corriente que se consideró revisionista, pero ahora no me acuerdo cómo era en sí la corriente, eso sería Sí, además, para otro momento. Y también lo que comentas de esa crítica stalinista, también estaría bien leer la carta, ¿no? Porque, claro, precisamente esto lo trata Robert Furk, que curiosamente es uno de esos, creo que, intelectuales que hacen una labor social correcta porque a través del trabajo de las fuentes son capaces de exponer una verdad que aquí en Europa estaba muy extendida, como es el mito de los totalitarismos y principalmente el estalinismo, y comenta eso que tú has comentado, que el culto de la personalidad muchas veces partía de personajes que luego se demostraron contrarios a las ideas del propio Stalin, como por ejemplo Khrushchev, que siempre eso ponía todos sus escritos alabando a Stalin y después en la práctica tenía casos de represión en Ucrania bastante fallecientes y que, bueno, después en la práctica nunca fueron demostrados. Hay un estudio muy interesante de Grover Furk que es la lucha por la reforma democrática, no sé si cita Stalin o no, pero es muy interesante porque comenta todo lo complejo que hay detrás de ese concepto de culto de la personalidad, como el propio Stalin pretendió limitarlo y acabar con él, pero por cuestiones de cómo funcionaba dentro del partido y demás, pues acabó perdiendo esa reforma democrática, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Y todo esto que comentas de Gramsci, pero aún así, yo creo que lo clave de Gramsci es que el estructuralismo posterior al Bourdieu y tal parece no leer al propio Gramsci, ¿no? Porque Gramsci Suele puede pasar. tener una parte marxista, una Eso es muy parte, común. eso, medianamente de desarrollo, pero el estructuralismo posterior es nefasto en ese sentido, ¿no? Y aquí volvemos también otra vez a la confusión entre academia y ciencia, ¿no? Como el propio contexto de la Guerra Fría y así las condiciones, pues limitaba mucho que la academia se desarrollase y que mirase hacia la ciencia, porque la ciencia, al fin y al cabo, es lo que te acerca a la verdad, y la verdad, como, no sé si lo decía Gramsci o no, pero siempre es revolucionario en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, conocer la realidad te hace poder transformarla, ¿no? Entonces, en este sentido es muy curioso, ¿no? Em, Además, yo quise hacer un pequeño apunte antes de cambiar de tercio, y no que esté yo muy taurino hoy, con respecto al concepto de consejos de fábrica que tanto Bordiga como Gramsci, sobre todo, terminan desarrollando. Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene en sus manos los textos de Gramsci, los que trata la cuestión de, en fin, de los consejos de fábrica en Turín y demás,
lo asemeja siempre a los soviets. O sea, es que, de hecho, creo que hace una definición epistemológica del concepto soviet, que siempre se me olvida, me cago en la madre, tenía que haberlo preparado, en la que se termina derivando en algo similar a consejo o a asamblea, organización. Claro, sí, históricamente sí, Es la que palabra soviet deriva la de... palabra, Era algo anterior a los bolcheviques, sí, sí, sí. claro, te lleva a eso. Entonces, claro, siempre hablaba de los soviets y lo comparaba a lo que aquí en el norte de Italia se quería hacer, porque era donde se podían concentrar esa masa fabril, trabajadora, que compartían experiencias materiales comunes, y aquí ya tiro un poco más por Hobsbawm, en el nacimiento de la conciencia de clase. No, no es Thompson. y Thompson, no, Hobsbawm, ¿cuál es? Hobsbawm. Hobsbawm, vale. Y, y claro, siempre lo defendía y hay que tener en cuenta que su escrito después del famoso bienio Rosso, que tan nefasto terminó siendo para el movimiento obrero italiano, tuvo que hacer sus piruetas para poder hablar de este tipo de conceptos, porque al igual que estaba en la cárcel, pero en otro grado de intensidad, la censura estaba presente ahí. Cuando empieza a surgir ese fascismo de taconazo militar, No, claro, claro. tú no Sí, puedes eso hablar también limita mucho al libremente, propio Gramsci, claro, claro. tú no puedes hablar libremente Incluso en la de cárcel soviet, perder la noción de la realidad, claro. claro, y por eso todos los términos estos de filosofía de la praxis, cuando hablas de filosofía de la praxis, no es que esté hablando de la filosofía de la práctica, traducido de forma literal, está hablando de marxismo. Porque siempre que en su escrito terminaba y venía creo que era su cuñada, a recoger todos sus legajos, indescifrables en muchos casos, pasaba por un sensor que no tiene ni puta idea de lo que estaba hablando Gramsci, pero te estaba dando una teoría fehaciente, concreta y material de una hipotética revolución socialista, te lo estaba pasando por tu cara y te cambió el discurso, te cambió los términos para que tú no te enteraras de nada, porque tú tienes una serie de palabras clave que tú en tu vida vas a poder hablar en el fascismo italiano y mucho menos en una cárcel. Y siendo el secretario general del Partido Comunista Italiano y el fundador, y siendo quien eres. Y sabiendo que estás ahí por lo que estás y que tu producción cultural sigue estando más vigente que nunca, incluso en las condiciones tan pésimas en las que se encontraba. Entonces hay que tener en cuenta los conceptos de Gramsci que no son casuales. Están ahí por algo y se rompió la cabeza bastante para poder sortear todo este tipo de entramajes. Y quién sabe cuántos términos no hemos perdido que esta gente Claro, sí, claro, consiguió interceptar. No eso solo suma lo más que complejidad, claro. hemos conseguido tener y lo que hemos conseguido salvar de Togliatti, porque es el segundo sensor, si me lo permite, sino todo lo que no hemos podido tener en nuestras manos, lo cual me jode bastante. Pero bueno. Esa corriente que comentaba es el autonomismo obrero. Los principales teóricos son Mario Tronti, Raniero Panchieri y sobre todo Toni Negri, que creo que tiene El Imperio Lamas o algo así, un libro sobre eso, que curiosamente y también incluso entramos la influencia que tiene el anarquismo en Italia, el bienio rosso que tú comentabas, ¿no? La violencia política en el sindicalismo revolucionario, que en parte ese autonomismo y el trotskismo también pretendía introducir los sindicatos dentro del órgano estatal, entonces claro, es como instrumentalizarlos y crear un estado corporativo, que eso es algo bastante fascista en sí. Entonces, Eso el era una de las autonomismo cosas obrero, mal entendido que más los criticaba. soviets, claro, puede Una, llevar a todo eso. que una cosa de las que más se quejaba o que más criticaba era la separación, o sea, que abogaba por la separación en real y palpable de sindicato y partido, porque era consciente que No, eso dentro siempre, eso en general, del sindicalismo pues estaba esta corriente que era peligrosa, que podía inmiscuirse dentro del partido, de la jerarquía o la organización del partido, entendida como algo clásico y fuerte, podría desestabilizarla e ir metiendo individuos, ese entrismo, si si se permite, como pasó aquí en España, pero a la inversa, ¿sabes? De ese sindicalismo vertical revolucionario que acabó siendo lo que después todos conocemos con sí. este señor que acabó boca abajo. Pero claro, a ver, Claro, claro, visto todo. a toro pasado, pues es más sencillo, pero en ese momento era más complicado tenerlo y aún así supo y abogó por esa separación. No, eso siempre, porque siempre desde el propio partido bolchevique siempre se consideraba que el sindicato era algo para poner fuerzas y en sí el Eh, sindicalismo era algo revolucionario, no era un instrumento de claro, revolucionar, como quien dice, eso ya es el partido. algo coordinado, pero no integrado dentro del partido. Era una herramienta más Claro de que trabajo.
Que esto también es muy interesante porque la CNT aquí en España, en oposición al reformismo del PSOE, también tuvo mucha influencia en ese sentido. Estuvo cerca de integrarse en la Internacional Sindical Roja, pero después lo rechazó. Joaquín Maurín, precisamente, es uno de los. Se desliga del PCE para estar próximo a Sorel, ¿no? Y desarrolla esa corriente más nacional sindicalista, nacionalismo revolucionario, ¿no? Teniendo muy Tu presente a amigo Sorel, Nietzsche. ¿eh? No, créete que no somos nada amigos. Tengo por ahí un artículo riendo un poco Ya, digo por eso. de lo loco que estaba el cabrón, pero muy interesante, es una cuestión en general muy interesante. También tenemos que hacer, si encuentro alguna obra así, un día del trienio bolchevique andaluz también, Uf, que te toca un poco eh, en. sí, Eso sí, estaba sí. bien también con buenas fuentes y tal, estaba bien un día prepararlo porque tiene mucha relación con todo esto al fin y al cabo. Después, si yo acabo finalmente hablando de la dictadura de Primo de Rivera, todo eso también tiene mucha influencia posterior. Entonces, es un tema muy interesante Claro, se y comparaban con el mezzogiorno italiano, porque las condiciones eran claro, bastante sí, en general similares. la agitación sí es algo parecido. También, en este sentido, ya un poquito para cerrar, no lo pude encontrar, pero hay un escrito de Lenin muy interesante también sobre los intelectuales en el que pone a caer de un burro a Weber, ¿no? Por su Ah, idealismo y sobre Weber ya debatimos en su día sobre su teoría de que la idea va antes que el cambio material, ¿no? No pude encontrar el escrito, es una pena, porque si no lo podíamos repasar un poco, pero bueno, es curioso y precisamente yo creo que Lenin y Marx en general, toda esa camada de gente loca, lo que demuestra es eso, que lo que hace relevante el trabajo intelectual es su intento de aplicación en la práctica y su intento de transformación de la realidad, ¿no? Yo creo que es lo más interesante, pero eso también volvemos otra vez el marxismo como dogma, como método, ¿no? Eh, si realmente sirve para cambiar la realidad, pues se considera un método. Y además, no sé si quieres comentar tú algo más. Después también tenía por aquí que, hablando de estructuralismo y demás, yo creo que no es baradito la producción intelectual que se da. Ahora hablaremos, si es un poquito de la actualidad del panorama académico e intelectual, ¿no? Porque precisamente después de Frankfurt lo que hace, no de ver siempre es algo personal y bueno, pasándome en ciertas interpretaciones, ¿no? de autores a lo mejor no tan famosos se puede decir, ¿no? Pero para mí que tienen gran valor en sus métodos y demás, es precisamente la reacción previa a la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla en Alemania, pero cambiándolo de forma bipolar, ¿no? Si antes los blancos eran los superiores, ahora son los negros. Si antes las mujeres debían estar subordinadas, ahora deben ser las que comanden en general la sociedad y demás, ¿no? Y creo que la Escuela de Frankfurt precisamente lo que hace es revertir de forma bipolar eso, ¿no? Que precisamente estoy leyendo ahora a Pasolini en los escritos corsarios y curiosamente ya apunta algunas de estas cuestiones, ¿no? De cómo lo revolucionario se convierte simplemente en intransigencia, en eso como querer destacar sin más, no querer transformar nada, ¿no? Los rebeldes sin causa, o sea, que no tiene un motivo para Claro, esa desde rebeldía. todo ese movimiento, desde mayo del 78, el movimiento hippie y demás, es muy relacionado. Y también, en parte, el estructura, que precisamente volvemos a mayo del 68, el estructuralismo francés, que curiosamente hay una entrevista muy curiosa a Pierre Vilar, que en general, bueno, es un poco tediosa, así de más dura, creo que una hora y pico, así. Y en la parte final, claro, se ríe mucho de los trotskistas y así, es muy gracioso, ¿no? Y claro, pero señala sobre todo que lo curioso de la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial era que después el colaboracionismo fue algo que fue mucho más de la Francia de Vichy, ¿no? Que realmente hay unos valores en la sociedad francesa que precisamente Marx en el 18 primario ya apunta a muchas de estas cuestiones, pero que para mí creo que son los orígenes del fascismo, ¿no? Entonces, claro, que esas ideas reaccionarias, precisamente el estructuralismo lo que hace también en parte es darle la vuelta, desenfocar el problema, como quien dice, ¿no? Pero no lo ataja, ¿no? De ahí que esa inoperancia ante todo este movimiento y en sí ese movimiento que dice superar todos los valores de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues que en el fondo pues solo haga invertirlos, como quien dice, ¿no? No sé si quieres apuntar algo en relación a todo esto. Después de lo que tú has dicho, yo no puedo poner ni una coma, porque creo que es la primera vez en mucho tiempo que estamos completamente de acuerdo en algo, sobre todo referente a todo este tipo de parafernalia intelectual y estas farfollas.
Ahora bien, en el caso francés yo creo que es el más paradigmático de todo, porque ya en su día con la Ilustración y después con el mayo del 68, creo que van de la mano, evidentemente, que no es casual que uno pueda ser consecuencia del otro. Entonces, en el caso francés, siempre se ha dicho que muchos de aquellos revolucionarios que, por llamarlo de alguna manera, levantaron adoquines porque debajo estaba la playa, debajo, eso, debajo del suelo, como se decía, después acabaron siendo uno de los líderes pues, de la ala conservadora de la política francesa. Entonces, claro, visto con perspectiva, ves cómo ha ido consiguiendo o materializándose todo lo contrario que la idea partía de todo lo contrario que después se concretó en lo material, que es esa revolución conservadora de finales del siglo XX y que se aceleró, que fue que uno de los agentes catalizadores más importantes de este proceso fue la caída primero del muro y después de la Unión Soviética. Sí, todo en el fondo está relacionado. Yo ahora quería apuntar algunos, como quiero decir, intelectuales que me parecen interesantes, recientes, ¿no? La mayoría, y que creo que su valor, aunque no es la militancia propiamente, aporta datos y interpretaciones curiosas que nos hacen ver el mundo de una forma diferente y tal vez más, de forma más lúcida, ¿no? Por ejemplo, el propio Pierre Vilar, ¿no? Grover Furth, que a nivel histórico, pues para mí son muy importantes. Pierre Vilar, porque eso desarrolla, como quien dice, la parte positiva de Annals hasta eso, ¿no? Un desarrollo bastante importante, ¿no? Una historia muy potente, pero al mismo tiempo de forma simple, sin caer ni en locuras idealistas, ni en ese empirismo tal vez exacerbado bueno, que es difícil no caer en uno de esos dos ámbitos y creo que Pierre Vilar mantiene bien el equilibrio, el propio Golbert criticando eso, el estalinismo, que es una de las figuras retóricas más recurrentes al totalitarismo, ¿no? La comparación del estalinismo como si fuera eso, una especie de fascismo rojo o algo por el estilo que realmente en las fuentes no tiene, ya leyendo al propio Stalin, no tiene ningún sentido y si te vas a las fuentes del imperio y demás, pues aún menos realmente, ¿no? Pero bueno, y después, por ejemplo, Rosana Kreismer, que hace una crítica al feminismo desde la comparación de datos empíricos muy interesante. Tiene un libro que es El patriarcado no existe más, muy interesante. Tiene un canal de divulgación filosófica de YouTube. Hace poco creo que publicó uno metiéndose con Freud, tiene uno criticando también a Nietzsche, a Heidegger, todos estos. Es un canal realmente interesante. Supongo que la gente lo conocerá, pero es una obra muy interesante y finalmente pues Michel Kluskar porque es precisamente quien señala toda esa deriva de mayo del 68, ¿no? Ese falso revolucionarismo, ¿no? Y demás que es esta vez el más complejo de leer, ¿no? Porque, bueno, desarrolla una serie de cuestiones, también pretende salvar en parte el psicoanálisis, entonces en ese sentido yo no estoy muy de acuerdo, pero es un autor muy interesante para entender sobre todo la realidad de hoy en día. No sé si tú nos quieres apuntar algunos nombres. Yo es que es lo que te iba a decir, y si quieres lo enlazamos con la pregunta que teníamos en el aire, si hoy día existen esa figura del intelectual orgánico, entendida como lo hemos descrito antes, o estamos carentes de ella, y si fuese necesario o no. Yo, puesto a pensar, no encuentro esa figura, te hablo de mi caso, esa figura no en la que me hace en un espejo, como si fuese algo apolíneo y perfecto, pero no encuentro esa figura en tanto en cuanto organización de las ideas, ¿sabes? Como, o del criterio colectivo. Evidentemente hay personas brillantísimas en lo intelectual, en la producción intelectual. Si me preguntas por nombre y apellido, yo te podría dar aquí, afortunadamente, muchos profesores y profesoras que me han dado clase que para mí sí que son referentes en lo académico, en lo intelectual y en algunos casos hasta en lo personal, que son dos cosas distintas. Pero claro, algo que interpele al conjunto de la sociedad, como ese intelectual organizador de la misma, pues yo no lo encuentro. Porque, Uno por sí solo es difícil siempre, ¿no? claro, claro, claro. Pero aún Antaño así es lo sí, que tú dices. claro, antaño sí eran fácilmente identificables.
¿sabes? Tú veías, en este caso, a un Gramsci, en la Rusia soviética, a un Lenin o todo Pero este era, tipo de claro, gente. volvemos, era gente que militaba, entonces, claro, eso Claro, quieres era que gente no, que ya militaba y que cambia. tenía esa dualidad del trabajo manual e intelectual, sí tiene en cuenta. Entonces, hoy día yo eso no lo encuentro. Igual es que estoy ciego, tonto, perdido, o no me entero de qué va el cotarro, pero yo no me, ni me identifico, ni lo distingo, ni lo atisbo. Entonces, No, es a que mí, precisamente. no, no, Sí, lo sí. cual me preocupa porque considero que es una figura necesaria, al menos en una fase del desarrollo del cambio, en plan, del cambio histórico. Yo sé que estamos en desacuerdo, que podemos estar en Pues sí, desacuerdo en sí, esto, sí. pero son gente, o son personas que por sus condiciones socioeconómicas se pueden permitir esa producción intelectual de la que hoy Claro. bebemos y de la que hoy asumimos como, hostia, yo soy marxista, ¿pero por qué? Porque hubo una serie de personajes que se pudieron permitir sentarse en su mesa con mayor o menor dificultad y a desarrollar todo ese tipo de conocimientos de los que hoy agradecemos, servimos y ponemos en práctica. Claro, Hoy porque no hay de eso, pues por algo será, ¿no? es curioso porque a mí eso me parece, curiosamente me parece algo positivo. Esto ya lo creo que cuando nos mandaron, creo que era un texto de Tony Judd y Fontana en contraposición, la noción de progreso, creo que Tony Judd aludía a eso, que ya no hay intelectual de referencia, y yo creo recordar que lo apunté en, creo que era un comentario de esto o algo así, que era algo positivo porque creo que, claro, la gente se ha desencantado de esa figura que nos ordene la mente y que nos ordene lo que debemos pensar. Y no tanto, a lo mejor pensando en un Gramsci, ¿no? Sino, por ejemplo, pensando en un Foucault, Mm. en el existencialismo, como es Jean-Paul Sartre y demás, ¿no? Que es normal que la gente se acabe cansando de esas figuras en parte, ¿no? Porque ni resuelven sus problemas Claro, porque cotidianos ni no lo hay una relacionan con cuestiones reciprocidad. más complejas, Claro, claro. claro. Entonces, yo Se creo abstraen que tanto que no saben a quién está interpelando. ¿Está hablando tú solo ya, delante de un espejo o claro, qué? Y su espejo en este claro, caso es el papel o lo que coño sea. Pero normal que ese proceso de desencantamiento haya surgido. Y también está ahí el problema de la infinita división del trabajo en la que cada vez se come más el tiempo de ocio, de descanso y en fin, de retroalimentación de la persona, no solo en lo material de la comida, sino en lo cultural, en ese capital cultural que mucha gente pues no posee o que no quiere poseer o que no le interesa porque tiene otras preocupaciones que son, directamente no tiene casi ni posibilidad de, claro, de no tiene poseerlo. Y es posibilidades lo o que que no le te... preocupa. Tiene otras necesidades que son básicas, que son de primera orden y yo eso lo entiendo y lo veo normal. Entonces, normal que ni exista ese apego, que no quiere decir que sea algo aquí lo que se idolatra a la persona, pero no existe pues, porque no se pueden dar esas condiciones materiales en las que exista una serie de personas en las que primero se puedan permitir eso y segundo que sepan conectar o captar la atención del colectivo. Claro, es que la aceptación social hoy día es negativa y también es lo que te Claro. quería comentar, porque tú cuando entres a la universidad, ya en el instituto a lo mejor tienes profesores, bueno, pues que son bastante eruditos, a lo mejor llevan mucho tiempo impartiendo y se preocupan y demás, pero cuando entras a la universidad, ¿a ti no te pasaba que eso, ¿no? Descubres a personas fascinantes por su erudición, ya solo por su erudición, ¿no? Por su conocimiento y demás, ¿no? Dices, pues, y después, con el paso del tiempo, te vas como desencantando porque ves que o son gente que se retroalimenta entre sí en su tema específico en el que controla. Me acuerdo que en Santiago una vez un profesor de arte griego nos puso a citar los fiordos de Noruega o algo así, No. para demostrar que era mejor que nosotros. Entonces, es lo triste porque, claro, precisamente lo que tú condicionas con el salario que tiene esa gente, incluso como está estructurada la academia, que esto lo hablamos con Laura cuando vino, ¿no? La retroalimentación, la endogamia que hay dentro de la academia que la acaba fastidiando, pero por eso mismo, porque no sale, la ciencia precisamente tiene que estar en relación con la realidad, y es lo que tú has comentado, si te pones a abstraerte y, claro, el trabajo intelectual es válido cuando se relaciona con la realidad, cuando es capaz de parte de la realidad, la abstrae, la analiza y da una explicación, ¿no? Más o menos coherente, puedas estar de acuerdo, puedas criticar los métodos, pero en parte tiene relación con la realidad, pero a mí ese sentido de la universidad sí que me supuso un desencanto grande y Ya. bueno, ya entraremos a debatir si Y realmente Marx coge hoy día en nuestras aulas, ¿no? ojito, Pero cuidado todo porque también eso, pasa todo lo contrario, ¿eh? Lo mismo que te da una cosa, te digo la otra. claro, Sobre todo a finales del siglo XX y cuando he tenido la oportunidad de estudiarlo de cerca con el caso, en fin, con lo que a mí me pierde la cabeza, que es el cristiano marxismo,
siempre se abogaba por esa filosofía de la praxis, en algunos casos hasta lo absurdo, en lo que pretenden hacer la revolución pero sin conocimiento teórico ninguno. Entonces, ¿de qué me está hablando? Siempre hablaban de un horizonte revolucionario, aquí en el caso de la oposición antifranquista, siempre hablan de un horizonte revolucionario, otros hablan de democracia plena, otros hablan de socialismo, otros hablan directamente de comunismo, otros de una democracia marxista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos de acuerdo en que la práctica y lo material y lo concreto es lo necesario y por donde se empieza la transformación de la sociedad en este caso, pero muchos de estos movimientos, y digo cristiano marxista porque es lo que más conozco, pero que se puede extrapolar a otros movimientos sociales de finales del siglo XX, que abogaban tanto por la práctica que en muchos casos denostaban lo teórico por el mero antiintelectualismo de rechazo de esa figura, de decir, tú quién coño eres para decirme cómo tengo que hacer yo las cosas si no estás aquí en el barro, no conoces mi realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo te voy a hacer caso a ti si no sabes, no conoces mi pan de cada día? Entonces, mucha gente, pues, al final lo que acababa abrazando era una práctica diaria que era así muy loable y sobre todo dentro del antifranquismo, pero que el día de mañana, cuando llegó la transición, muchos de esos movimientos terminaron desapareciendo porque no tenían una hoja de ruta, no tenían Haciendo la un... revolución, pero después llegó la revolución y se Claro, asustaron. Es como después los anarquistas les suele llegó, pasar eso bastante claro, también. luego llegó Fraga, llegó Suárez y Carrillo y aquello era Que ya la hacían la panacea revolución ellos, democrática. ¿qué vamos a hacer yo Y nosotros? claro, digo, esto ya está todo hecho. Pues no, pues te falta, o sea, faltaba en este caso esa base teórica en la que se conocía de qué se estaba hablando cada uno, porque si tú hablas de democracia obrera y yo hablo de horizonte socialista, pues no es lo mismo. Aunque en la síntesis para la transformación en la práctica sea más sencillo utilizar ese discurso, pues vale, pero cuando llegue el momento, en este caso en el 75, que era, como se suele decir, momento de ahora o nunca, pues muchos se quedaron en el dique seco, se quedaron en el sitio de decir, bueno, esto es lo que queríamos, esto es ese horizonte o esa democracia plena de la que hablamos. Hoy día sabemos que no. En aquel momento muchos pensaron que sí o quisieron pensar que sí, pero Bueno, ahí ya nos tendríamos que remontar al ambiente intelectual de la propia dictadura. En la propia dictadura, a ver, yo siempre tengo la posición, no he leído el libro ese de Tusell que recomendaste en las lecturas, pero eso yo creo que realmente cuesta mucho, incluso con Tullón de Lara y demás, cuesta mucho lo que es la renovación intelectual. Esto posibilita que eso, que la Escuela de Oviedo sea la principal hegemónica en este sentido, surjan personajes como Gustavo Bueno y demás, ¿no? que incluso hablen de marxismo en los términos en los que ellos lo hacen, ¿no? Que es realmente curioso y realmente aberrante, ¿no? Porque eso es que se desconoce totalmente ya. las nociones básicas del desarrollo de que hubo desde los años 70 a los 70 del pensamiento filosófico y político y ideológico en general. Es Se bastante utiliza y triste. se prostituye el término hasta lo absurdo. Y a la vista está, de aquellos barros, pues estos lodos. Sí, en general es con lo que quedamos, ya que ya llevamos una horita aquí, Cojones. pero, pero bueno, eso sería todo en el programa de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante. Realmente siempre espero más Gresca con Frank. Ha sido una ¿Más qué? ¿Más sesión qué? No te... liviana. Más Ah, Gresca. Yo siempre tú quiero un tú combate quieres más duro Gresca. porque El próximo Manuel, día incluso vengo con esto no puesto. tanto con Manuel, no tanto como cuando estamos solos, porque cuando estamos solos Manuel es mucho más ofensivo, pero a nivel general sí que espero más riña y creo que eso podría ser interesante para el canal, pero bueno, si ellos rehuyen Igual la es que estás batalla, más, yo no puedo igual estás hacer más nada. cerca de lo que tú piensas. ¿Con Manuel? No. Bueno, o igual sí, tú decías conmigo, pero si quieres Ah, como no es, pero igual no, estás con más ninguno de cerca de los lo que yo dos. No, pienso. no, no. A mí el liberalismo Si no me ya gusta poniendo las cartas sobre la mesa, a mí el como hemos liberalismo ni hecho hoy, disfrazado de derecha ni disfrazado de izquierda me gusta. si ya poniendo las cartas sobre la mesa, como hemos hecho ahora, hemos llegado a puntos en común, imagínate cuando le damos un repasito a los consejos de fábrica. ¿Y cuál te lleva me llevo una Nunca grata me meterás en sorpresa esa contigo? mierda, nunca me Buah, meterás es en que esa no, mierda. madre Ah, mía. tengo que leer más a Gramsci, eso es verdad, pero Empieza por dudo consejos de mucho fábrica. que me acabe No convenciendo. empieces por la cuestión meridional, que te veo metiéndote en el BNG y abogando por un nacionalismo gallego. Eso no, tampoco. Ni tanto ni tan claro, no. Está exagerado, ¿no? Bueno, gente, Ay. esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Ya decimos, en este nuevo año nos gustaría que participase más la gente, la interacción siempre es positiva, siempre nos retroalimentamos, unos aprenden de otros, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la siguiente ocasión. Ya, te la sigue tu sino.